distintas líneas que nosotros llamamos líneas digamos, espectrométricas, llamamos efectos atómicos, ¿sí? Caracterizadas por longitudes de onda y frecuencias determinadas. Y habíamos dicho que esos espectros eran los que de alguna manera representaban la identidad del elemento químico. Habíamos dividido a los espectros en los que denominamos de emisión y de absorción. Y habíamos dicho de que esos espectros eran como la huella digital del elemento químico, ¿sí? Y a partir de ese espectro se podía identificar un elemento químico haciéndolo, digamos, en comparación justamente con una tabla en donde están registrados todos los espectros conocidos de estos elementos. Acá miren, tenemos la diferencia entre lo que son los efectos continuos, los de absorción y los de emisión, ¿sí? Este podemos pensarlo como un espectro que deviene de la luz blanca, ¿sí? Y estos espectros son espectros que devienen justamente de la absorción o la emisión de un elemento en particular que se encuentra en estado gaseoso. Bien, finalizamos la clase anterior presentando lo que se llama hipótesis de Planck, ¿sí? Que es una forma de explicar estos espectros. ¿Por qué para los distintos elementos químicos se podía apreciar un determinado espectro, ¿sí? De emisión o de absorción en relación a la cantidad de radiación emitida? Planck, para explicar justamente este comportamiento, supuso que la energía asociada justamente a estos átomos estaba cuantizada. La energía que había dentro del átomo, en cuanto a los electrones, ¿sí? Y a su disposición, estaba cuantizada. Y si nosotros de alguna manera hacemos incidir energía sobre este átomo, estos electrones podían absorber o desprender una determinada radiación electromagnética justamente en función de esa energía que nosotros estamos aportando al átomo, ¿sí? Entonces, la energía que desprende ese átomo con una determinada radiación electromagnética se dedujo que era proporcional a la frecuencia justamente de esa radiación electromagnética. O sea que había una relación entre esa energía que se emanaba y la radiación la frecuencia de esa radiación electromagnética. Esta proporcionalidad se transformó en una igualdad al incorporar una constante H denominada constante Planck, que puntualmente tiene un valor de 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿sí? Entonces, Planck lo que supuso es que justamente la energía asociada a estos electrones en el átomo está cuantizada. Y esa energía no se va a liberar, digamos, de manera continua, sino que se va a liberar de manera cuantizada, ¿sí? Justamente en forma de estos efectos de absorción o de emisión atómica. Bien. Paso ahora a compartir el otro PowerPoint. Profe, entonces, los cuantos no tienen un valor específico, sino que depende del elemento, digamos. Exactamente, los cuantos de energía son múltiplos de la frecuencia de la radiación electromagnética, ¿sí? Múltiplos enteros de la frecuencia de la radiación electromagnética. Y como decís vos, tiene que ver justamente con el elemento químico del cual deviene esa radiación electromagnética. Profe, ¿puede repetir eso que no lo entendí? Sí. Supongamos que nosotros tenemos un átomo, ¿sí? En este átomo nosotros sabemos de que hay un núcleo con protones y neutrones
y a su vez tenemos electrones dispuestos en la periferia. ¿Qué pasa si nosotros aportamos energía? Por ejemplo, si nosotros calentamos a este átomo. Pensemos que puede llegar a ser un átomo de un elemento químico que se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? Cuando nosotros aportamos energía a este átomo, vamos a provocar de que los electrones, estos que están en la periferia, absorban esa energía y pasen de un estado energético menor a un estado energético mayor, ¿sí? Con ese pasaje de energía, el electrón se encuentra ahora en un estado de mayor energía y ese electrón tiende a volver al estado inicial, ¿sí? A su estado más estable, momento o circunstancia a partir de la cual, digamos, el exceso de energía que absorbió ese electrón es liberado, ¿sí? Esa liberación de energía por parte del electrón se manifiesta en forma de radiación electromagnética. La radiación electromagnética que se genera tiene una longitud de onda y una frecuencia característica. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo de que esa frecuencia, ¿sí?, de radiación electromagnética que se genera como consecuencia de la excitación energética del electrón del átomo, tiene una frecuencia y una longitud de onda característica y que puede estar asociada con la energía esta que adquirió el electrón en el momento de saltar del momento de menor energía al otro de mayor energía. Entonces la relación que hacemos es que esa energía, ¿sí?, es igual a una constante de Planck por la frecuencia. ¿Frecuencia de quién? De la radiación electromagnética que se genera al, de alguna manera, liberar la energía excedente que tiene el electrón en el átomo. Gracias, profe. De nada. Entonces, fíjense lo que acabamos de decir. Hay una relación directa entre la energía que toma el átomo, ¿sí?, la energía que toma el átomo, y la radiación electromagnética que se genera justamente a partir de la excitación de esos electrones en el átomo. Esa es lo que Planck, perdón, a ver, les voy a... Lo que Planck proponía acá. Profe, ¿puede empezar a grabar cuando la última clase terminamos en el anterior PPT? Pero este no lo vimos. Termino con este y paso al otro. Esta relación es la que yo les estaba comentando. La energía que absorbe, digamos, un átomo y hace que se excite sus electrones, pasando de un estado de menor energía a otro de mayor energía, ¿sí? Y luego ese exceso de energía se libera en forma de radiación electromagnética, es directamente proporcional a la frecuencia de esa radiación electromagnética que se genera. Profe, no está mostrando nada ahora por las dudas. Aviso. Ah, bien. No sé, debe haber algún problema con el Zoom. Bueno, a ver, voy a cerrar este y voy a proyectar la otra. ¿Ahí pueden ver? Sí, profe. Sí. Ahora sí. Perfecto. Avísenme, deténganme ustedes si no pueden ver porque evidentemente estamos teniendo algún tipo de problema con eso. Bueno, seguían las investigaciones. Ya Planck había descubierto algo muy importante y era que la energía en los átomos... ¿Puede poner a grabar? Sí, gracias, chicos. La profe está distraída. A ver, espera. Acá. Ahora sí. Bien, decíamos de que ya Planck había deducido algo muy importante, y era que la energía en esos átomos estaba cuantizada, ¿sí? Y que esa energía cuantizada tenía una relación directa con la frecuencia
de la radiación electromagnética que se generaba, digamos, a partir de la excitación de esos átomos, de los electrones de esos átomos. ¿Qué quiere decir que está cuantizado? Quiere decir de que, como decía el compañero, la energía que se libera a partir de la excitación del átomo no puede liberarse con cualquier valor, sino que, digamos, es un múltiplo entero de la frecuencia de la radiación electromagnética que se genera, digamos, con esa energía, ¿sí? Entonces, podemos estar hablando de 1 por mu, o 2 por mu, o 3 por mu, pero nunca valores intermedios entre 1 y 2, por ejemplo. Bien. Continuando con los experimentos que se realizan, o que se realizaron en esa época, fíjense, Einstein, en el año 1905, tomó todo lo que se conocía hasta el momento y tomó también el aporte de Planck, fundamentalmente, en relación a la cuantización de la energía, para explicar lo que hasta el momento no tenía explicación. Y es esto que se llama efecto fotoeléctrico, ¿sí? Efecto fotoeléctrico. Puntualmente, ¿qué es el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico es un efecto a partir del cual se hace incidir luz. Fíjense, acá tenemos un gráfico, se hace incidir luz sobre un determinado metal, y si esa luz incidente tiene ciertas características que vamos a pasar a ver ahora, ¿sí? Desde este metal los electrones pueden ser arrancados, ¿sí? Y pueden ser conectados en un dispositivo como este, ¿sí? Y emplearse para transmitir energía eléctrica. Entonces, el efecto fotoeléctrico justamente aprovecha a la luz para generar energía eléctrica utilizada. ¿Qué propone Einstein como explicación de este efecto fotoeléctrico? Bueno, él dice de que la luz que va a incidir, digamos, sobre el metal tiene tanto características de onda como características de partícula. La de onda posee la longitud de onda y también posee la frecuencia de la onda, y como naturaleza de partícula posee masa, por ejemplo, ¿sí? O cantidad de movimiento. Entonces él dice de que un fotón puede llegar a ser una partícula de luz, ¿sí? Tener una determinada energía. Esa energía que tiene el fotón es esta que nosotros habíamos visto que mencionaba Planck, ¿sí? Esa energía entonces va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz que nosotros estamos analizando. Ahora bien, lo que se observaba era de que esa luz que incidía sobre el metal no podía en todos los casos desprender un electrón. Solamente algunas, digamos, radiaciones electromagnéticas puntuales podían llegar a desprender a esos electrones. Lo que se dedujo justamente era de que si esta luz incidente tenía la energía suficiente, podía llegar a arrancar los electrones. Ahora, si la energía no era suficiente, los electrones no podían ser arrancados. ¿Y cuándo la energía era suficiente? Bueno, cuando la frecuencia de la luz era lo suficientemente alta como para poder arrancar a esos electrones, ¿sí? Entonces, mientras mayor es la frecuencia de la radiación electromagnética incidente, de la luz incidente, mayor es la energía y mayor posibilidad existe de arrancar esos electrones del metal. Ahora vamos a hacer una aclaración. Estos electrones que se arrancan del metal, pensemos a lo mejor algún metal de la tabla periódica que puede estar componiendo, digamos, esta placa, están unidos estos electrones a partir de, o estos átomos a partir de enlaces químicos. Esa radiación electromagnética incidente aporta energía suficiente como para poder de alguna manera romper esos enlaces químicos y hacer de que estos electrones que están participando en esos enlaces químicos puedan arrancarse, ¿sí? Entonces,
la energía de la luz incidente, tiene que ser lo suficientemente alta como para romper los enlaces químicos que mantienen unidos a los electrones dentro del metal, ¿sí?, de esta placa. Por eso decimos de que tiene que haber una frecuencia alta o una frecuencia, digamos, suficiente como para poder hacer ese desprendimiento de electrones. Entonces, la radiación incidente, esta luz incidente, ¿sí?, tiene que ser lo suficientemente grande como para romper el enlace químico que mantiene atraídos a los electrones acá en la placa metálica, y también tiene que aportar suficiente energía como para ceder, ¿sí?, la capacidad de que estos electrones se muevan. Entonces, fíjense, esta energía tiene que ser suficiente como para arrancar los electrones del enlace o romper el enlace y tomar los electrones y hacer de que estos electrones se muevan, ¿sí?, poseen energía cinética suficiente como para poder movilizarse y ser colectados. Entonces ahora el tema radica en cuánto tiene que ser esta frecuencia, ¿sí?, como para que esta energía sea suficiente y poder arrancar los electrones de esta placa. Recordemos, fíjense, acá los electrones van a ser arrancados a partir de esta luz incidente y esta electricidad va a poder ser utilizada para fines útiles. Estos fines útiles, por ejemplo, puede ser el alumbrado público, las celdas solares. Sí. Los fotones se quedan en el elemento, digamos en el metal, y salen los electrones, o rebotan las dos. Los fotones impactan, ¿sí?, en el metal, y el impacto es lo que causa todo este fenómeno. Ah, ok. El impacto de estos fotones, fíjense en el metal, por ejemplo, estamos hablando del metal sodio en este caso, genera la energía suficiente como para que los electrones sean emitidos desde la superficie. Y estos electrones emitidos desde la superficie luego son utilizables para algún fin práctico, ¿sí? Como podemos ver acá, las celdas solares o las calculadoras de relojes solares. Pero decíamos, estos fotones, para poder, digamos, arrancar esos electrones, tienen que tener energía suficiente, ¿sí?, para romper el enlace químico que mantiene a los electrones atraídos y aportar energía cinética también suficiente para que estos electrones puedan movilizarse. Entonces acá el punto está en cuál tiene que ser esta frecuencia para que la energía sea suficiente, ¿sí? Bueno, hay una frecuencia mínima, ¿sí?, para extraer un electrón de un átomo en esos efectos fotoeléctricos. Esta frecuencia mínima, que es la frecuencia mínima a partir de la cual la energía va a ser la necesaria para sacar el electrón o para arrancar el electrón, es la que se denomina frecuencia umbral. Y esa frecuencia umbral la vamos a designar con un signo mu sub 0, ¿sí? Nosotros sabemos que mientras más alta es la frecuencia, ¿sí?, mayor es la energía que tiene ese fotón y por ende, digamos, mayor probabilidad de arrancar ese electrón extra. Entonces, fíjense, ¿qué sabíamos nosotros? Nosotros sabíamos de que había una relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era esa relación? Más frecuencia, menor longitud de onda. Muy bien. ¿Quién me está hablando de ahí? Jazmín. Jazmín. Gracias, aproveché para tomarme un mate. Jazmín, muy bien. Mientras mayor la frecuencia, menor la longitud de onda. Y esa relación, mayor frecuencia, menor longitud de onda, también estaba plasmada en esa relación que habíamos visto que era un producto entre la longitud de onda y la frecuencia. O sea, ¿recuerdan que era igual la longitud de onda por la frecuencia en cualquier radiación electromagnética? Sigo con el mate. ¿Cómo es la pregunta, profe?
¿A qué era igual el producto entre la radiación electromagnética y la longitud de, perdón, la frecuencia electromagnética y la longitud de onda electromagnética de cualquier radiación? La velocidad. ¿De Era qué? C, pero... Muy bien. ¿Qué es La C? Muy La bien. velocidad de la luz. La velocidad de la luz. Perfecto. Lo Muy azul. bien. Muy bien. Muy bien. Me gusta. La frecuencia por la longitud de onda de cualquier radiación electromagnética es igual a la velocidad de la luz de básica. Muy bien, esta C que nosotros habíamos indicado, ¿sí? Entonces, volvemos a esta relación. La energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación electromagnética que está siendo la que incide sobre el metal. ¿Mm? Estamos analizando la radiación incidente en el metal. Si nosotros sabemos de que la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz, ¿podemos reemplazar esta frecuencia por algo? A ver, voy a La compartir. velocidad de la luz dividido ¿Sí? la longitud de onda. Muy bien. Podemos plantear esta relación así, o también, como dice el compañero, podemos decir de que en vez de frecuencia, acá podría haber una C sobre la longitud de la onda. Entonces, fíjense, la energía del fotón es directamente proporcional a la frecuencia, o también podría ser inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Mm? Voy a compartir la pizarra. No tengo posibilidad de compartir acá. Voy a, a ver cómo vamos a hacer. Ahora vamos a poner acá un cuadrito de texto. ¿Lo pueden ver? No está compartiendo nada, profe, o al menos a mí no me parece nada. No, profe. A mí tampoco. A ver, déjenme ver. Ahí lo pueden ver. Sí, ahora sí. Ahí Sí, se ve profe. el PowerPoint, sí. Bueno, miren, lo que estoy haciendo es en un cuadrito de texto, reemplazando esta relación que teníamos de la energía del fotón igual a la constante de Planck por la frecuencia por el equivalente. La energía del fotón igual a la constante de Planck por C dividido la longitud de onda. Así que ahora insertar ese lambda me va a costar, pero lo vamos a tratar de hacer. ¿A dónde está el lambda? Acá. Perfecto. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ustedes me habían dicho de que la frecuencia era igual a la longitud, a la velocidad de la luz sobre lambda, ¿sí? O sea que acá poner frecuencia es lo mismo que poner la velocidad de la luz sobre lambda, ¿cierto? Claro, sí. Perfecto. Entonces, fíjense, en este efecto fotoeléctrico, si nosotros tenemos una radiación electromagnética de 700 nanómetros, ¿sí? Acá 700 nanómetros, esta energía no logra extraer electrones, ¿sí? Porque la longitud de onda es muy elevada. Ahora, si nosotros tomamos una radiación electromagnética, un fotón con radiación electromagnética de 400 nanómetros, en donde la longitud de onda es menor, acá teníamos 700, acá es 400, esta división, ¿sí?, es mayor, y por lo tanto, o digamos el resultado de esta división es mayor, y por lo tanto acá la energía va a ser mayor. Y con esta radiación electromagnética sí va a ser posible arrancar un electrón, ¿sí? Profe, una duda. Abajo de nanómetro dice EB. ¿Qué significa eso? No me acuerdo. Bien, fíjense,
Esto que ustedes tienen acá, 1,77 electron volts o 2,25 electron volts, asociado a una radiación electromagnética de 550 nanómetros, ¿sí? O este 3,1 electron volts asociado a los 400 nanómetros, me está hablando de la energía relacionada a esta longitud de onda. Entonces, fíjense, con una longitud de onda en una radiación electromagnética de 700 nanómetros, la energía era de 1,77 electron volts. Ahora, para 400 nanómetros de longitud de onda, la energía asociada es mayor, de 3,1 electron volts. Fíjense que la energía asociada a esta longitud de onda es más grande que la energía asociada a esta longitud de onda. Por eso, esta radiación electromagnética de 400 nanómetros de longitud de onda a mí me alcanza para arrancar un electrón y esta a mí no me alcanza para arrancar un electrón. Y lo que dice acá es que si yo tuviera un elemento como el potasio, ¿sí? un metal como el potasio, del cual yo quiero arrancar un electrón, necesito una energía mínima de 2 electron volts para desprender ese electrón. Entonces, si yo tengo menos de 2 electron volts, como en este caso, 1,77 electron volts, esa radiación electromagnética incidente, esa luz incidente, no me alcanza para arrancar un electrón. Y no puedo hacer funcionar, por ejemplo, el reloj solar. Ahora, si la luz incidente es de 400 nanómetros, ¿sí?, de longitud de onda, la energía es 3,1 electron volts. Y este 3,1 es mayor a la energía necesaria para desprender un electrón. Por eso, acá no solamente yo voy a tener energía necesaria para desprender el electrón, sino que también voy a tener energía suficiente para aportarle movilidad o velocidad a ese electrón. Esta energía de 2 electron volts, que es la mínima necesaria para desprender un electrón en el caso del potasio, a mí me lleva a una frecuencia umbral determinada, ¿sí?, que va a determinar justamente que yo pueda tener esa energía suficiente para arrancar el electrón. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Les cuento a ver cómo era un problema en un parcial que estaba relacionado con este tema, que a mí me gustaba. El problema decía, bueno, el problema en realidad pedía explicar el efecto fotoeléctrico. Nos decía así: ustedes trabajan en una empresa en donde están diseñando una mochila que tiene un panel solar, ¿sí?, y que sirve para cargar artefactos electrónicos cuando ustedes, por ejemplo, se van de viaje y no tienen posibilidad de cargarlo mediante una red eléctrica. Esa mochila con el panel solar tiene la capacidad de tomar energía solar y transformarla en energía eléctrica para cargar, por ejemplo, un celular mediante el efecto fotoeléctrico. Entonces les pedí en el problema explicar a los otros ingenieros que trabajaban con usted en la fábrica en qué consistía justamente este efecto fotoeléctrico. Y ustedes, bueno, tienen que explicar todo esto que estamos comentando, ¿no? La pregunta era así. ¿Y por qué se recarga, por ejemplo, cómo se recarga así solo? ¿Es por los electrones que se mueven o...? Exactamente. Tu pregunta es muy buena. ¿Cómo es tu nombre? Jazmín, otra vez. Jazmín, participa Jazmín. Jazmín, la electricidad en sí son electrones en movimiento, ¿sí? Entonces nosotros, siempre que utilizamos electricidad, ya sea de una red o por ejemplo lo proveniente del efecto fotoeléctrico, estamos empleando electrones. Si nosotros somos capaces de captar electrones, por ejemplo con este efecto fotoeléctrico, y acumularlos en algún lugar,
tenemos capacidad de recargar algún dispositivo mediante energía eléctrica. Lo mismo sucede con los cables de la red domiciliaria de energía eléctrica, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es tomando electrones que vienen, digamos, justamente de una red, generados y usando esos electrones. Ese es el concepto básico de energía eléctrica. Dale, ¿Te quedó gracias. claro? De nada. Sí, sí. Es importante que tengamos esto presente, ¿sí? Que la electricidad son electrones en movimiento. Bien. Fíjense que nos vamos al año 1913. Ahora ya pasamos, digamos, unos años, un poquito de años más. Todos estos personajes que estamos mencionando, Planck, Thomson y demás, son personajes muy importantes de la ciencia, que han pasado, digamos, y que han aportado mucho en relación a lo que hoy se sabe del concepto de átomo. Todos ellos ganadores de premio Nobel, obviamente por sus aportes. También estuvimos mencionando a Einstein y su explicación, ¿sí? De cómo podría ser esto del efecto fotoeléctrico a partir del concepto de luz pensado como onda y como partícula. Bien, este señor Bohr también fue portador del premio. Año 1913, genera un nuevo modelo, ¿sí? Un nuevo modelo atómico. Para desarrollar ese nuevo modelo atómico, Bohr tomó todo lo que se sabía hasta el momento, ¿sí? Del átomo. Primero el modelo atómico nuclear diseñado por Rutherford, ¿se acuerdan? Que consistía en una especie de modelo planetario. La teoría cuántica de la radiación del físico Max Planck, esto que Planck decía de que la energía en los átomos estaba cuantizada y que había una relación directa entre esa energía cuantizada y los espectros que podían generarse a partir de la excitación de los electrones de un átomo. Y también toma la interpretación del efecto fotoeléctrico que hace Albert Einstein, ¿sí? Toma los tres aportes más importantes del momento y propone un modelo, ¿sí? Un modelo nuevo, digamos. Según ese modelo, los electrones que giran alrededor del núcleo, como mencionaba Rutherford, ¿sí? No pierden energía, que es el problema que tenía el modelo atómico de Rutherford. No pierden ni ganan energía. Bohr dice que, fíjense, acá en este átomo que nosotros tenemos, en donde hay un núcleo atómico y hay distintos electrones, estos que están en color azul, ¿sí? Acá fíjense, tenemos dos electrones, acá hay más electrones y acá hay más electrones. Todos estos electrones están dispuestos en relación al átomo, ¿sí? En distintos niveles de energía. Acá fíjense, tenemos estos dos electrones en el nivel 1 de energía. Estos otros electrones en el nivel 2 de energía. Y estos otros en el nivel 3 de energía. Él decía que los electrones se acomodaban en el átomo en estos niveles energéticos, que esto, digamos, a lo mejor era parecido a lo que proponía Rutherford, pero la diferencia es que Bohr decía de que estos electrones no perdían energía si estaban girando alrededor del núcleo del átomo. El problema que tenía el modelo de Rutherford, ¿sí? Y era un problema que venía justamente de ver al átomo desde la física clásica, ¿sí? Desde el concepto de física que se tenía para las macromoléculas. Acá Bohr propone otra cosa, propone otra visión, ¿sí? Que tiene que ver más con la física cuántica, ¿sí? Va a decir, las partículas subatómicas, como los electrones, no se van a comportar como se pensaba antes en la física clásica, se van a comportar distinto. Entonces la mirada hacia este átomo tiene que ser también una mirada distinta. Los electrones que están acomodados en distintos niveles de energía
no van a perder ni van a ganar energía aun cuando estén en movimiento, ¿sí? Fíjense que también dice que estos electrones que están más cerca del núcleo, de las cargas positivas, tienen menos energía, mientras que estos electrones que están más alejados del núcleo tienen más energía. ¿Por qué la suposición de más o menos energía en relación a la distancia del núcleo? Y bueno, porque estos electrones que tienen carga negativa, que están cerca de las cargas positivas, necesitan menos energía para estar atraídos por ese núcleo, ¿sí? Estar aferrados en la estructura del átomo. Mientras que estos otros, que están más lejos del núcleo, de la carga positiva, justamente tienen que tener más energía negativa para aferrarse al átomo, ¿sí? Quedar, digamos, como aferraditos a ese átomo. Entonces, este sería el modelo atómico que más o menos es el que se conoce ahora, digamos. Bueno, este modelo, ¿quién me está hablando? No puedo ver el nombre. Constanza Bravi. Constanza, muy bien. Este modelo, Constanza, se acerca más, ¿sí? Se acerca más, pero todavía nos falta bastante. Fíjense que estamos en el año 1913, ¿sí? Y esto de conocimiento del átomo siempre fue de la mano de los avances tecnológicos. Se generaban más aparatos para hacer experimentos y se podía avanzar más rápido con el conocimiento del átomo en esos experimentos. Entonces, fíjense que estamos casi 100 años o más de 100 años atrás. Si bien esto se acerca un poco más a lo que hoy conocemos, todo lo que hoy se sabe del átomo es muchísimo más que esto. Pero este señor, digamos, fue fundamental con estos aportes que hizo para que nosotros hoy por hoy tengamos los conocimientos que tenemos del átomo. Lo distinto de Bohr, del modelo de Bohr en relación a Rutherford, era, como les decía, esta mirada cuántica, en donde decía que no iban a perder ni ganar energía estos electrones por más de que estuvieran en movimiento, ¿sí? Alrededor del núcleo del átomo, que era el problema que tenía el modelo de Rutherford, ¿sí? ¿Qué otra cosa decía Bohr en su modelo? Decía de qué, ¿sí? Ahí en el chat un chico hizo una pregunta respecto a la energía de los electrones. ¿Me la podés leer, por favor? Porque si lo estoy presentando de esta manera el PowerPoint no puedo leer. Te la leo. Dice, profe, con menos o más energía se refiere a energía negativa, ¿no? Claro, claro. Siempre hablando de la energía de los electrones, que justamente es la energía negativa asociada a esas partículas. ¿Mm? Bien. ¿Qué otra cosa decía Bohr? Miren, si nosotros tenemos estos electrones en los niveles 1, 2 y 3, ¿sí? Como él proponía. Puntualmente les cuento, Bohr pudo explicar el modelo atómico para el átomo de hidrógeno solamente. Trabajaba con el átomo de hidrógeno, que era fácil porque solamente tiene un electrón. Ya vamos a ver qué problema tuvo este modelo. Consideremos entonces al átomo de hidrógeno con un solo electrón. Tenemos a ese electrón dispuesto en un nivel 1 de energía acá en relación al núcleo del átomo. Si yo aporto algún tipo de energía o energizo a este átomo, por ejemplo con calor, voy a ceder o voy a darle energía a este electrón que se encuentra acá en el nivel 1. Y voy a provocar que con esta absorción de energía, ¿sí?, de este electrón pase de este nivel 1 a un nivel 2 de mayor energía en el átomo. A esto se lo llama excitación del electrón. Yo excité el electrón provocando que pase de un nivel basal de menor energía a un nivel 2 de mayor energía. Acá lo tenemos en un diagrama de energía. Tenemos un nivel 1 de energía en el electrón que pasa al nivel 2 de energía. Esto cuando absorbe energía que yo le estoy aportando, ¿sí? Ahora bien, en este nivel 2 de energía el electrón no es estable,
¿sí? Porque no tiene la energía suficiente para mantenerse ahí en ese nivel 2, está muy alejado del núcleo, no tiene capacidad de sostenerse. Entonces, ¿qué va a hacer este electrón? Va a volver, ¿sí? Eso está... Y en ese momento que vuelve a su fase, en donde él está más estable energéticamente hablando, va a liberar el excedente de energía que había tomado acá en este anterior paso, ¿sí? Y este excedente de energía que se libera es justamente lo que se libera en forma de radiación electromagnética, ¿sí? Es lo que yo puedo llegar a observar con, por ejemplo, emisión de luz en el visito. Entonces, fíjense, excitamos al electrón, pasó de un estado basal a un estado de mayor energía. Y después vuelve a su estado basal y libera el remanente de energía, ¿sí?, que tenía acumulado en forma de radiación electromagnética con una determinada longitud de onda y frecuencia. Esa Profe, energía, ¿sí? cuando entra la energía y cuando sale, ¿hay como energía que se pierde o algo así? Claro. Acá en este caso se está absorbiendo energía, se está ganando energía, pero yo de hecho puedo estar calentando, ¿sí?, un gas. El calor en este caso es el aporte de energía que hace que estos electrones pasen a un estado energético mayor. Y cuando vuelve al estado basal, ¿sí?, esa energía remanente se libera en forma de radiación electromagnética. ¿Qué es lo que se observa? A ver, me gustaría volver a las filminas anteriores, a ver, voy a tratar de volver. Si sienten a alguien roncando, es mi carro. Se ve que no está muy entretenido con la mirada. A ver. Estás soñando con la clase, profe. Ayer estaba preparando la clase y estaba con él, ya se había dormido, digamos, digo, no te gusta, Bart, se llama el tipo. Bart, sinceramente no te gusta caminando, pero... A ver, acá estamos. ¿Pueden ver ahí los espectros atómicos? Profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, para cada uno de estos elementos, litio, sodio y potasio, hay un color determinado. Ese color tiene que ver con una radiación electromagnética que se genera en el espectro del visible con una longitud de onda y una frecuencia determinada, ¿sí? Esa radiación electromagnética que se genera viene justamente de la excitación que yo hice con calor de estos elementos. Si ustedes se fijan, en el primer caso yo tengo un mechero, en todos los casos tengo un mechero. Un mechero, digamos, es un calentador, en donde yo, con energía calórica, estoy excitando los electrones de esos elementos y estoy provocando que los electrones justamente pasen de un estado basal de energía a uno excitado y al volver al estado basal pierdan esa energía excedente de forma de radiación electromagnética con estas características de longitud de onda y frecuencia. Por eso fíjense, esas radiaciones que se generan por la excitación de los electrones a mí me permiten decir, este es el potasio, este es el sodio y este es el litio, ¿sí? Los mismos espectros atómicos son los que me sirven para identificar a los elementos químicos. Y eso es lo que se usa en una técnica química con un aparato específico que se llama espectrofotometría. En la espectrofotometría, por ejemplo, que usan los que investigan en la policía, por ejemplo, se puede llegar a dilucidar de qué elemento químico se está hablando, un elemento químico desconocido, si yo tengo una cartilla en donde tengo los distintos espectros de todos los elementos químicos conocidos, voy comparando el espectro del elemento desconocido con esa cartilla en donde están todos los espectros de elementos conocidos. Entonces, de ahí yo puedo llegar a, mediante esa comparación, deducir de qué elemento químico se está hablando. De la misma manera, por ejemplo, cuando la gente que trabaja con
digamos, el material o la materia de las estrellas y se descubre un nuevo cuerpo celeste, una nueva estrella, se puede llegar a identificar digamos, el elemento constituyente a partir justamente de los espectros que se generan mediante ese astro. Pero fíjense que tiene muchas aplicaciones esto del espectro fotométrico. Voy a volver. Tengo una duda. Sí. ¿Usted vio que cuando uno prende la hornalla, un encendedor, el fuego que sale es de color rojo y azul? ¿Eso a qué se debe en particular? En particular eso tiene que ver más bien con la característica del gas que vos estás empleando, ¿sí? También, digamos, podemos relacionarlo con estos aspectos. Está buena la comparación. ¿No es también con relación a la temperatura? También, digamos, tiene que ver con la temperatura, pero sobre todo con la característica del gas, ¿sí? Que vos estás empleando. ¿Pueden ver ahí la pantalla? No, profe. Ahí no se ve, profe. A ver. Ahí lo pueden ver, que dice teoría atómica de Bohr. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense acá, Bohr lo que hace es evaluar el espectro de líneas generado por el hidrógeno. Como les decía, trabajó específicamente con el hidrógeno. Acá tenemos el espectro generado. Él hace pasar, digamos, a la radiación electromagnética generada por una placa fotográfica. Esta placa fotográfica genera el espectro de líneas y como consecuencia tenemos un espectro determinado por ciertas longitudes de onda. Bohr propone que la energía de cada electrón está cuantizada, como decíamos, está, digamos, a ver, acá lo habíamos visto mejor, está cuantizada, tiene distintas cantidades de energía, y a menos de que yo le aporte o le quite energía a este electrón no va a perder ni va a ganar energía de ninguna manera. Entonces yo puedo hacer que el electrón pase de un estado basal a un estado excitado, absorbiendo energía. Fíjense, acá tenemos los saltitos, acá un electrón que pasa de un estado basal a un estado excitado de mayor energía, ¿sí? O que también libera energía al volver del estado excitado al estado basal. Acá tenemos una flecha que pasa del estado excitado al estado basal. Acá también del estado excitado al estado basal, acá del estado excitado al estado basal. Cuando se da este pasaje del estado excitado al estado basal, hay una liberación de energía, como decíamos, en forma de radiación electromagnética, y esta es la relación que él hacía. Relacionar esta energía, ¿sí?, con las características de la radiación electromagnética que se generan con estos pasajes. Entonces vamos a hablar de un delta de energía. ¿Qué es un delta en general? Este simbolito delta. Diferencia. Una variación. Variación, muy bien, esto lo han visto en matemáticas. Una diferencia entre un estado final y un estado inicial en este caso. Entonces, este delta de energía va a ser igual a la energía final del átomo menos la energía inicial. Y a su vez, este diferencial de energía va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación electromagnética asociada a este movimiento energético que estamos mencionando. Bueno, entonces Bohr estudia el espectro de líneas de hidrógeno, también propone que la energía de cada electrón está cuantizada, ¿sí?, y no se va a mover por más de que yo haga lo que haga, siempre y cuando, digamos, no haga un aporte de energía. Si yo aporto energía, sí, el electrón va a adquirir esa energía y va a pasar de un estado basal a un estado mayor energéticamente hablando. Y él propone de que esta energía en el estado, digamos, estable del electrón va a ser igual a esto, ¿sí? Menos R
es una constante, es un número constante, se llama constante de Rydberg, y tiene este valor de 2,18 por 10 a la menos 18 joules. Este valor ustedes dirán de dónde lo sacó. En experimentos, ¿sí? Se logró determinar este valor de la constante de Rydberg por 1 sobre n al cuadrado. Este n es lo que se conoce como nivel de energía y también está asociado a un número cuántico que va a caracterizar al electrón, que nosotros esto ya lo tenemos, lo sabemos, ¿sí? Es el número cuántico principal. Y este número cuántico principal está asociado al nivel energético en donde está acomodado el electrón, puede ser igual a 1, 2, 3 o más, de acuerdo, digamos, en qué nivel de energía esté acomodado ese electrón. Entonces, por ejemplo, en este caso, el nivel de energía 1, ¿sí? Va a ser el de menor energía, el que va a estar más cerca del núcleo, y este electrón va a estar acomodado en este nivel 1 de energía, N1. Estamos hablando del número cuántico principal 1, que a mí me va a dar una pauta de dónde está el electrón, o la probabilidad de que ese electrón se encuentre alojado en un determinado lugar del átomo, ¿sí? Entonces, ella dice, esta energía tiene que ver con el nivel de energía en donde está el electrón acomodado. Y en las transiciones de nivel de energía, ¿sí? Yo tengo este delta de energía, que es la energía final menos la energía inicial, ¿sí? Si reemplazo la energía final por la energía inicial por estos valores que son los que tienen que ver con el nivel final de energía y el nivel inicial de energía, voy a llegar a este valor de delta de energía, que es igual a R, la constante de Rydberg, por 1 sobre el nivel de energía inicial al cuadrado menos el nivel de energía final al cuadrado. ¿Por qué se habrá dado vuelta acá esto? Si estaba planteado como energía final menos energía inicial acá. A ver, matemáticamente hablando. Se unieron ambos. Sí, esto yo lo uní. Si era n final menos n inicial, saqué factor común, la R, pero fíjense que acá lo di vuelta, ¿sí? Acá tenía n final menos n inicial, y acá está n inicial menos n final. ¿Qué hice además de sacar factor común ahí? Puede ser el signo Por menos 1. ¿Qué? Por menos 1. Muy bien, multipliqué todo por menos 1, perfecto. Multipliqué todo por menos 1 y quité el signo negativo, acá, ¿sí? Quité el signo negativo, por eso pude dar vuelta a esta expresión. Bueno, todo eso ya de matemáticas, ¿no? Bueno, y acá haciendo una especie de síntesis del modelo de Bohr, a ver, espérenme un segundito, fíjense en qué estamos, en la síntesis del modelo de Bohr, ya estoy con ustedes. Perdón. Bueno, decíamos, sintetizando lo que proponía Bohr, él decía que los electrones no poseen cualquier cantidad de energía, sino valores determinados, siempre que se encuentren en su estado estable. Los electrones solamente pueden girar alrededor del núcleo positivo en determinadas órbitas, ¿sí? Llamados niveles de energía, siempre y cuando no absorban energía, van a permanecer en ese estado estacionario, ¿sí? En donde la energía está cuantificada. Por eso no se precipitan sobre el núcleo como proponía Rutherford. Y ahora sí, ese electrón absorbe energía, va a pasar de un nivel de menor energía a otro de mayor energía, emitiendo un espectro de absorción, ¿sí? Que va a tener una determinada longitud de onda y una determinada frecuencia. Profe, yo tengo una pregunta. Sí.
¿Por qué hay una diferencia de energía en el inicial y el final? Y no se pierde. No, sí se pierde esa energía. ¿A dónde se pierde? Mira, vamos a volver acá. Acá, mira, supongamos que este electrón se encuentra en el nivel 1 de energía y todavía no hay ninguna absorción, ¿no? Por ejemplo, no calenté con el mechero yo a estos átomos, ¿sí? Mientras estos electrones se mantengan en este nivel 1 de energía, no va a haber pérdida ni ganancias de energía. Va a encontrarse estabilizado a ese electrón y no va, digamos, a tener pérdida ni ganancia de energía. Ahora, si yo caliento a este átomo, ese calor es un aporte de energía que yo hago al átomo. Ese aporte de energía va a ser tomado por el electrón y va a pasar, ¿sí?, de este nivel 1 a un nivel 2 de energía. ¿Sí? Ahí hay una absorción de energía. Pero, como no va a estar ahí mucho tiempo, porque no es suficientemente capaz de sostenerse en la estructura del átomo, ¿sí?, porque está muy lejos del núcleo, va a volver a su estado inicial. Y ahí esta energía que tiene el electrón excedente es la que se va a perder. ¿Sí? Claro, pero esa energía, la que ingresó, es la misma que la que sale, ¿o no? Exactamente. La que ingresó es la misma que la que sale, pero ingresó como energía calórica, en este caso, y ingresó como radiación electromagnética, ¿sí? Claro, hay una transformación a eso. Exactamente, que es lo que nosotros podemos visualizar. Ok, gracias. De nada. Bueno, y acá, fíjense, seguimos con problemas, limitaciones. Orgón también tenía problemas su modelo. Solamente pudo explicar comportamiento del único átomo, del único electrón del átomo de hidrógeno, ¿sí? Pero no pudo explicar el comportamiento de los electrones de los otros elementos químicos que no eran el hidrógeno. Entonces, bueno, ahí vinieron otros personajes de la ciencia a ayudar. Por ejemplo, este señor de Broglie, en 1924, ¿qué propuso? Que si las ondas luminosas se pueden comportar como corrientes de partículas, así como dijo Einstein, ¿se acuerdan que dijo que el fotón podía tener comportamiento de onda como también de partícula? Entonces las partículas, como los electrones, que tienen una determinada masa, ¿por qué no podrían comportarse también como ondas? ¿Sí? Y él hace esta relación, que es una relación muy importante. Fíjense, esto en rojo sería el orbital propuesto por Born, ¿sí? Y esto en verde es el comportamiento ondulatorio, que podría llegar a tener el electrón según de Broglie. Él dice, si fuera así, si el electrón, teniendo una masa, pudiera comportarse como una onda también, podríamos llegar a relacionar esto que es 2 pi por radio, ¿sí?, que en realidad está haciendo referencia al orbital, ¿sí?, a la circunferencia del orbital, podríamos igualarlo con la longitud de onda de esta radiación que nosotros tenemos acá, ¿sí? Vamos a decir que 2 pi por radio, que es, digamos, el diámetro de esa circunferencia, es igual a n, un número entero, por la longitud de onda que se propone. No vamos a hacerlo, no es el propósito de esta cátedra presentar todos los cálculos intermedios que hacen justamente a la llegada, digamos, de esta expresión matemática. Simplemente nosotros vamos a decir, digamos, la condición de circunferencia del orbital se iguala a la condición de onda, ¿sí?, de este electrón. Y de aquí surge también esta igualdad matemática en donde decimos que la longitud de onda es igual a h, la constante de Planck, sobre la masa por la cantidad de movimiento de esta onda. Entonces, fíjense, estamos relacionando la condición de onda del electrón, ¿sí?, con esta longitud de onda determinada, con la condición de partículas que tiene el electrón, considerando la masa y la cantidad de movimiento de esa partícula, ¿sí? Entonces, U
es la velocidad que tiene el electrón, si se comportara, digamos, como una partícula, y m es la masa. Entonces, el aporte importante de Broglie es justamente hacer esta relación entre el comportamiento como onda y el comportamiento como partícula de ese electrón. Y viene también un señor llamado Heisenberg que plantea una realidad, ¿sí? En función de esto que había dicho de Broglie. Si el electrón puede comportarse como una onda y también como una partícula, va a ser imposible conocer simultáneamente la posición y la cantidad de movimiento de esa partícula, ¿sí? Entonces, no importa, digamos, el análisis de esta expresión matemática, pero sí esto, que nosotros a partir de este principio de incertidumbre no vamos a tener la certeza de dónde está, por así decirlo, posicionado en un momento determinado el electrón dentro del átomo. Por eso se habla de una incertidumbre. No vamos a poder conocer digamos, la posición determinada del electrón adentro del átomo si es lo que queremos conocer ciertamente. Antes Bohr había dicho que el electrón estaba en un orbital determinado, como en un lugar definido del átomo, donde yo podía de alguna manera pensar en predecir ese lugar, ¿sí? Es decir, el electrón está en tal lugar. Bueno, acá con este principio de incertidumbre, vemos de que no vamos a poder saber en dónde está el electrón alojado dentro del átomo. Por eso se empieza a hablar de un orbital, ¿sí? En vez de una órbita. Un orbital entendido como una zona del electrón en donde hay una probabilidad de encontrar a ese electrón. O sea, no tenemos la certeza de que esté en ese lugar, pero sí hay una probabilidad de encontrarlo en un determinado lugar del átomo. Y este señor Schrödinger, miren, en el año 1926, no hace falta que sepan esta ecuación que les voy a presentar, pero sí saber, digamos, de dónde vienen las cosas, ¿sí? Plantea una ecuación que describe la naturaleza de partícula y de onda del electrón, ¿sí? Si tiene masa y tiene cantidad de movimiento, entonces, a partir de esta fórmula matemática, él incorpora una función phi cuadrado más específicamente, donde está representada la probabilidad de encontrar un electrón en una región del espacio, ¿sí? Asociado a una órbita, que es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Esta expresión matemática, nosotros hablamos de una probabilidad de encontrar al electrón en un determinado órbita. ¿Y por qué es importante esta función phi matemática que él deduce, esta función probabilística phi? Porque a partir de esa función phi, ¿sí? Que le encontramos en varios puntos, digamos, de esta expresión matemática, surgen los números cuánticos que describen al electrón en el átomo, ¿sí? Los números cuánticos principales que a mí me van a permitir de alguna manera identificar a un electrón dentro de un átomo. Entonces, fíjense, la cantidad de energía contenida en un electrón en un átomo puede ser descrita por una función de onda llamada phi, ¿sí? Y esa función de onda va a estar en relación, o se va a poder resolver matemáticamente si yo conozco estos cuatro números principales, que son justamente los cuatro números cuánticos asociados a los electrones y los átomos. El número cuántico n, que ya lo había presentado Bohr, ¿sí? Me decía, digamos, me hablaba de el nivel de energía donde estaba localizado el electrón. El número cuántico principal L, ¿sí? Ya lo vamos a ir escribiendo cada uno. El número m y el número s. Cada electrón, entonces, que alojado en un átomo, viene determinado por estos cuatro números cuánticos principales: n, l, m y s. Los tres primeros, n, l y m, el número cuántico principal, el número cuántico azimutal y el número cuántico magnético, van a hablarme o me van a determinar el orbital, ¿sí? O sea, la probabilidad de encontrar al electrón en un átomo. Y el cuarto número, este S, que se llama de spin,
me va a servir a mí para diferenciar a cada uno de los dos electrones que integran cada orbital, ¿sí? Va a estar relacionado con el sentido de giro en relación al eje de ese electrón. Entonces, si tenemos que definir de alguna manera, como para ya adentrarnos en los números cuánticos, a estos números cuánticos y los valores que pueden llegar a obtener, decíamos, el número cuántico principal n puede tomar valores de 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? El N1 es el primer nivel de energía en donde puede estar alojándose un electrón. El nivel 2 es el segundo nivel de energía en donde puede estar alojándose un electrón. Entonces, si nos venimos para acá, que esto dijimos yo lo había propuesto Bohr, fíjense, podríamos pensar nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? De energía. Estos de nivel 3 están más lejos del núcleo. Los de nivel 1 están más cerca del núcleo. En realidad me está hablando de un número de capas, ¿sí? Una cercanía al núcleo. Luego viene el número L, el número cuántico azimutal, que a mí me va a dar una pauta del tipo de orbital. Quiero decir con tipo de orbital, la forma, ¿sí? Que tiene el orbital. La forma que va a tener el orbital. No todos los orbitales van a tener la forma que pensaba Rutherford, ¿sí? O esta que pensaba Bohr, ¿sí? Una forma circular. No todos los orbitales van a tener esa forma. Entonces, ¿qué número me va a dar la pauta de forma del orbital? Este número L. ¿Qué valor puede llegar a tomar L? ¿Sí? Puede tomar valores de 0, 1 o 2, hasta N-1. ¿Sí? El número M me va a hablar de la orientación en el espacio de estos orbitales. ¿Sí? Esto ya lo vamos a describir con más detalle, por ahora se los estoy presentando, así que no se asusten. Y este, como decíamos, me va a hablar del sentido de giro. Esto que vamos a indicar con un menos un medio o con un más un medio. A ver, si vamos por partes. Les pregunto a ustedes, ¿vieron el tema de los números cuánticos en el colegio, en el nivel secundario? Ah, profe, yo no. No, profe. No, yo poco no. nomás. Sí, pero Tampoco. no me acuerdo mucho. No. Yo creo que sí. Bueno, acá sí siempre tenemos un problema. Claro, hay gente que lo vio, que lo tiene fresco, que inclusive lo vio en profundidad, y hay gente que no lo vio nunca, ¿sí? Esa gente que no lo vio nunca está pensando que yo estoy hablando en chino, más o menos. Porque realmente, digamos, son conceptos bastante ajenos a nosotros. Bueno, para esas personas que no vieron nunca el tema de los números cuánticos en el colegio, van a tener que hacer un esfuerzo y reforzarlo, ¿sí? De alguna manera estudiarlo de otro lado. Porque estas cosas, el problema que tenemos, y es lamentable, pero es así, cuando nosotros entramos a la universidad, los profes, los de primer año sobre todo, suponemos que ustedes ya traen todos unos conocimientos del colegio secundario que tienen que estar dados, ¿sí? Nosotros partimos de la base de que eso está dado y que ustedes lo saben. Por eso seguimos construyendo conocimientos a partir de eso que ustedes supuestamente ya saben. Si ustedes no saben eso, bueno, se encuentran en una desventaja, ¿sí? En relación a los que lo saben. Por eso tienen que de alguna manera compensarlo estudiando un poquito más y no dejándose estar. Si hace falta volver a explicar estas cosas, no tenemos ningún problema, lo volvemos a explicar. Inclusive, si hace falta una clase de consulta, supónganse para el parcial de seguimiento que sigue, podemos llegar a darla también, ¿sí? Si ustedes ven que necesitan reforzar, no hay problema, podemos seguir, digamos, haciéndolo con una clase de consulta. Eso lo podemos pautar entre nosotros. ¿Mm? Pero sí es importante que no se dejen estar, sobre todo esas personas que no han visto nada en el colegio secundario. Bien. Del número cuántico n ya más o menos lo presentamos,
de hecho ya lo habíamos hablado con Born, hablemos de L, ¿sí? Este que decíamos tenía relación con el tipo de orbital. Si n, el número cuántico principal, es igual a 1, vale decir, en ese átomo tenemos un solo nivel de energía, el L, el número cuántico angular, puede solamente tener el valor de 0. Y acá fíjense, cuando hablamos de números cuánticos de subnivel, o lo van a encontrar también como sinónimo momento angular o número cuántico simultáneo, son todos sinónimos que están hablando del tipo de orbital. Este L0, acá, le vamos a dar un nombre, ¿sí? Lo vamos a llamar orbital S. Entonces, este número 0 acá está asociado a una letra S. Estamos queriendo decir lo mismo, solamente que para ser más práctico le vamos a decir orbital S, ¿sí? Este orbital S tiene una forma circular. Acá lo vemos. Miren. Los orbitales S, que se corresponden con el L igual a 0, tienen forma circular. Entonces el 1S es como un orbital circular, pequeño porque está, digamos, muy cerca del núcleo. El 2S es más grande, sigue siendo circular. El 3S, mucho más grande, ¿sí? Y también de forma circular. Si el nivel de energía, o sea, hay dos niveles de energía en el átomo, estamos acá, fíjense. Si hay dos niveles de energía en el átomo, tenemos el nivel 1 y el nivel 2, de una representación simplificada. Tiene una representación simplificada del átomo. Si hay dos niveles de energía, ya podemos acomodar más electrones, ¿sí? Podemos acomodar electrones en el nivel 1 y también podemos acomodar electrones en el nivel 2. En ese caso, fíjense, acá en el N2, L puede tomar valores de 0 o de 1, vale decir, podemos tener orbitales S circulares y orbitales P, ¿sí? Que están asociados a este L igual a 1. De alguna manera estos orbitales S y P me van a estar hablando de un volumen del espacio que ocupan los electrones, de la forma del orbital, donde hay mayor probabilidad de encontrar esos electrones. Entonces, estos son los electrones S que nosotros habíamos asociado al número cuántico L0. Si hablamos de los orbitales P, ¿sí? Asociados a este L igual a 1, fíjense que la forma es distinta, ¿sí? Tienen forma lobular. Dos lóbulos están dispuestos ya sea en un eje X en el espacio, en un eje Y en el espacio o en un eje Z en el espacio. Estos son todos orbitales de tipo P, que tienen esta forma lobular específica. Y están asociados o corresponden a este L igual a 1. Si seguimos con esos números cuánticos, fíjense, tenemos este otro número L igual a 2, que lo vamos a llamar orbitales D. ¿Sí? ¿Qué forma o tipo de orbital están asociados a estos orbitales D? Bueno, acá las formas ya son más complejas. Fíjense que no hay una forma específica, sino, a ver, vamos acá, sino que tenemos 5 orbitales, acá 5 orbitales que tienen distintas formas. Me van a estar determinando distintas posibilidades de encontrar electrones en el espacio. Entonces, fíjense, ya tenemos descripción de los orbitales S, que se corresponden con el L0, los orbitales P, que se corresponden con el L1, y ahora también tenemos los orbitales D, que se corresponden con el L igual a 2. ¿Sí? Podríamos seguir pensando en otros orbitales, F, por ejemplo, fíjense. El orbital F se corresponde con un L igual a 3, ¿sí? Estamos hablando ya de átomos más grandes, en donde tenemos 3 niveles de energía. Cuando tenemos 3 niveles de energía, L puede ser S, puede ser 1 o puede ser 2, ¿sí?
Cuando tenemos 4 niveles de energía, L inclusive puede tomar hasta el valor de 3. Y en ese caso surgen los orbitales F. Pero la forma de este orbital es ya muy, como les digo, difícil de ver en 2 dimensiones, por lo tanto no la vamos a presentar, ¿sí? Nos vamos a quedar con las formas de los orbitales S, los orbitales P y los orbitales D. Bien, y analizando, a ver, el número cuántico M, que es el número cuántico magnético, dice que cada subnivel está compuesto por uno o más orbitales. Cada uno se distingue por un M determinado, número cuántico magnético. Este M puede tomar valores que van desde menos L, que es el número cuántico de posición, ¿sí? O el tipo de orbital L, hasta más L pasando por S. Entonces fíjense, si L toma valores de 1, estamos hablando de los orbitales P específicamente, M puede ir desde menos 1 hasta más 1 pasando por S. Si L toma valores de 2, ¿sí? Estamos hablando de que en el átomo ya hay orbitales D, de tipo D, ¿sí? M puede tomar valores desde el menos 2 hasta 2 positivos pasando por el 0, o sea que puede tomar valores desde el menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Puntualmente, este número M me va a dar cuenta a mí de la orientación del orbital en el espacio. Entonces fíjense, acá que hablamos de los orbitales P, tenemos 3 orbitales P, ¿sí? Uno dispuesto en el eje X en el espacio, ¿sí? Este está asociado a un M-1. Otro dispuesto en el eje Y en el espacio. Esto va a estar asociado al número cuántico M igual a 0. Y otro asociado a un M igual a 1 que va a estar dispuesto en un eje Z en el espacio. Entonces, hay 3 disposiciones espaciales de estos 3 orbitales, ¿sí? Si hablamos de los orbitales D, fíjense, tenemos 5 posibilidades de orientación en el espacio. Desde M-2 hasta M2, pasando por el M0. Entonces, esta disposición de un orbital coincide con el M-2, esta con el M-1, ¿sí? Esta con el M0, este con el M1 y este con el M2. Entonces, fíjense que cada número cuántico viene, digamos, relacionándose con el número cuántico anterior, depende del número cuántico anterior. Habíamos dicho, el número n, que es el que rige todo, me habla del nivel de energía en donde puede encontrarse un electrón. L puede tomar valores desde 0 hasta L menos 1, ¿sí? Desde 0 hasta L menos 1. El número m puede tomar valores desde menos L hasta más L. Y ahora, este otro número cuántico, que es el número cuántico de Stern, el cuarto, el S, habíamos dicho, puede tomar valores de menos un medio o menos un medio. Son valores arbitrarios que a mí de alguna manera me van a estar indicando hacia dónde giro, cuál es la dirección de giro de este electrón. ¿Por qué este electrón puede presentar 2 direcciones de giro? Porque en realidad un electrón se comporta como un electroimán diminuto, ¿sí? Si yo le acerco un imán, voy a provocar la rotación de este electrón, ya sea en un sentido o en el otro. Por eso tiene 2 posibilidades de giro este electrón, en un sentido o en el otro, y esto es lo que yo voy a identificar con este número S, más un medio o menos un medio. Entonces ya tenemos definidos ahí todos los números cuánticos, 4 números cuánticos que sirven para dar respuesta a esta función phi, ¿sí? Que en definitiva me está diciendo a mí cuál es la probabilidad de encontrar un electrón en el espacio. Bien, ¿cómo venimos hasta ahora? Bien, nada más que mucha información. Mucha información.
Sí, mucha información de golpe. Saben que esta unidad 2 es una unidad así con mucha información y a lo mejor media compleja para ustedes. Por eso debe ser que también lo aburre a Barto un poquito la unidad número 2. Pero es importante que la estudiemos y la sepamos bien porque esta es la base para todas las otras unidades, ¿sí? Conocer al átomo bien para después ver cómo ese átomo se va a enlazar con otros átomos y de esa manera ver cómo, qué características va a tener la materia, ¿sí? Cómo se va a comportar. Lo lindo va a ser la parte práctica de esto, ¿no? Porque los ejercicios son a lo mejor un poco más entretenidos cuando uno pone en práctica esto de los números cuánticos. Así como nosotros presentamos los distintos principios, hay un principio que se llama exclusión de Pauli, ¿sí? Que también, digamos, a partir de distintos experimentos que hizo este señor, se pudo llegar a ver de que cada electrón en un átomo está identificado con sus propios números cuánticos. Vale decir, cada electrón en un átomo tiene, por así decirlo, nombre, dirección, DNI y código postal, ¿sí? Si yo conozco esos 4 datos, puedo llegar a dilucidar la probabilidad de encontrar el electrón en un punto específico del espacio en el átomo. Haciendo una analogía, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si yo conozco los 4 números que describen al electrón, puedo llegar a saber o tener una probabilidad un poco más certera de dónde está el electrón acomodado en el espacio. En ese sentido, lo que propone Pauli es que cada electrón de un átomo tiene sus propios números cuánticos y no pueden existir 2 electrones en el mismo átomo con los mismos valores. Así como 2 personas, por más que sean gemelos, tienen su número, su DNI distinto, ¿sí? Acá los números cuánticos tienen, los electrones tienen los 4 números cuánticos que los representan particulares y no va a haber 2 electrones con los mismos números cuánticos, porque justamente nos están sirviendo para identificar. Bien, lo que voy a hacer yo ahora es pasarles un video para que veamos, digamos, hasta dónde estamos o a dónde estamos. Ahora yo les comparto la pantalla. Espérenme un segundito, ahí les comparto. Así podemos cerrar bien la clase. Profe, sí podemos ver la pantalla de YouTube. Ah, ¿lo pueden ver? Perfecto, perfecto. Les quiero compartir. Espero que escuchen también bien. Me avisan si pueden escuchar y ver, así continuamos con el... La ciencia cambia a lo largo del tiempo. La química, al ser una ciencia, no está excluida de dicho campo. Por ejemplo, el átomo proviene del latín que quiere decir sin partes. El átomo es aquello que conforma la materia. La materia es todo lo que ocupa un sitio en el espacio. Es observable, se puede tocar, sentir y medir. Hagamos un poco de historia. La concepción que se tiene hoy de lo que es un átomo no es la misma que la que tenían los griegos en su teoría atómica 500 años antes de Cristo. De todos modos, no todos en Grecia pensaban igual. Leucipo de Mileto y Demócrito pensaban que la materia estaba formada por vacíos y átomos. Estos últimos, además de ser indivisibles, eran impenetrables e inalterables y poseían propiedades que lo hacían diferente a los demás: la forma, el tamaño y el peso. Aristóteles negaba la existencia de los átomos y el vacío y afirmaba que cualquier material en el planeta estaba conformado por 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, y que cada uno poseía 2 cualidades fundamentales que los diferenciaban: frío, húmedo, caliente y seco. En el siglo XVII, John Dalton
teoría atómica. Pese a sus imprecisiones, esta propuesta fue muy útil para los científicos del siglo XIX. Todas estas concepciones acerca del átomo no fueron en vano, sino que contribuyeron a conformar la teoría atómica actual. El modelo atómico fue evolucionando. En 1897, Joseph Thomson demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas con carga eléctrica negativa, los electrones. Dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuya superficie estaban incrustados los electrones. En 1911, Ernest Rutherford demostró que los átomos están vacíos en su mayor parte y que en su centro hay un diminuto núcleo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones de carga negativa, girando alrededor de un núcleo central con carga positiva, como un sistema solar diminuto. Así, los electrones están ligados al núcleo por la atracción eléctrica entre cargas de signo contrario. En 1913, Niels Bohr propuso un nuevo modelo en donde los electrones giran alrededor del núcleo en niveles de energía bien definidos. Los electrones giran en ciertas órbitas estacionarias de radios determinados. En ellas, el electrón no emite energía. Los saltos de los electrones a diferentes niveles de energía suponen una emisión o una absorción de energía electromagnética. La idea de que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas definidas tuvo que ser desechada, dando lugar a nuevos modelos. Luego del modelo atómico de Bohr de 1913, hubo modificaciones hasta llegar al actual modelo atómico. En 1924, Louis de Broglie propuso que el electrón tendría propiedades osculatorias y de partícula. En 1926, Werner Heisenberg formula que es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad exacta de un electrón. Esto se denominó principio de incertidumbre. En 1927, Erwin Schrödinger propone una ecuación matemática que da al electrón el carácter de onda y de partícula simultáneamente. Da su posición más probable. Estas tres propuestas conforman algunos de los principios del modelo atómico actual, el cual establece que en el átomo existen unas zonas delimitadas donde es probable encontrar al electrón. A esta zona se la llama orbital y se la representa en forma de nube. Bien. Eso como para que tengamos un pantallazo general de todo lo que venimos viendo hasta ahora. Hoy vamos a llegar hasta los números cuánticos. ¿Sí? ¿No, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me habían mencionado algo? No, bueno. Les decía que hoy vamos a llegar a ver hasta los números cuánticos. Así pueden ejercitar en práctico, ¿sí? Miren esta tablita, ¿la pueden ver? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho esta tablita porque es muy útil para comprender cómo se pueden ir llenando con electrones un determinado átomo. Si nosotros pensamos en los átomos, estos átomos tienen distintas cantidades de electrones. A medida que esos electrones, digamos, se van sumando al átomo, esto es una idea gráfica, ¿no? Porque sabemos que los electrones están en el átomo, no es que se vayan sumando, pero a los fines de los análisis nosotros podemos ir estructurando un átomo, ¿sí? A partir de la incorporación de electrones. Podemos ir acomodándolos a esos electrones en una especie de edificio, en donde el átomo es el edificio, los electrones van a habitar ese edificio en los distintos pisos, ¿sí? En los distintos departamentos. Entonces, armar una configuración electrónica, que es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora, en realidad consiste en ir acomodando electrones en este edificio del átomo para ver en qué lugar vamos a poner cada uno. Y para ir acomodándolos a estos electrones, nosotros vamos a usar a esos números cuánticos, ¿sí? A esos números cuánticos que acabamos de describir.
Si usted toma la tabla periódica, ¿tiene la tabla periódica por ahí? A ver, espérenme que lo busco lo mismo. Vayan ustedes a buscarla de ustedes si no lo tienen. Profe, ¿Sí? la S siempre es más menos un medio, no está definido. Ahora miren, vamos a comentar todos esos aspectos. Vamos a Dale. armar entre todos, o vamos a tratar de acomodar al electrón de hidrógeno, al único electrón que tiene el hidrógeno, en la estructura del edificio del átomo, ¿sí? Tenemos un solo electrón, ¿sí? ¿En qué nivel de energía N acomodarían a ese electrón? El primero. El primero. En el primero, muy bien. Entonces, ese electrón primero va a tener un N igual a 1. Ahora voy a poner acá un cuadrito de texto. N igual a 1. Estamos acomodando en el edificio al electrón del hidrógeno. Si N es igual a 1, sabemos que el electrón ese debe estar en nivel 1. ¿Qué L o qué orbital va a poder, digamos, acomodar ese electrón? El S. El S. ¿Cero? El S, ¿con qué número está asociado el S? El 0. El 0. Muy bien, entonces vamos a poner L igual a 0, que es lo mismo que decir S, ¿sí? Lo vamos a poner entre paréntesis S. ¿Qué me quiere decir este L0? Me dice que el departamento en donde va a vivir ese electrón va a tener forma circular, ¿sí? Va a estar en el primer piso del edificio y el departamento va a tener forma circular. Como L es igual a 0, M, ¿qué valores va a tener para ese electrón? 0. 0. 0. Fíjense, 1S, 1, ¿sí? N es igual a 1, L0, M0. Perfecto. Y acá, ese electrón en ese orbital va a poder compartir solamente con otro electrón. En cada orbital nosotros podemos acomodar 2 electrones por vez, sin más de 2 electrones por vez. Entonces, sabemos que en ese departamento van a poder vivir 2 electrones. Este electrón particular estamos analizando, con qué S lo vamos a identificar para compararlo con el otro electrón con el que va a vivir. Más un medio, creo. Puede ser más un medio, puede ser menos un medio. Podemos Como es empezar uno, por un más más uno. un medio. Más un medio. Muy bien, más un medio. Perfecto. Entonces tenemos localizado a ese electrón, ya sabemos cuáles son sus características. Ahora definamos cuáles van a ser los números cuánticos del electrón que va a vivir con él, ¿sí? De la novia, póngale. ¿Qué N va a tener? 1. 1, perfecto. L, 0. 0. M, 0. 0 también. 0. ¿Y qué S? Menos un Menos medio. un medio. Menos un medio. Menos un medio. Acá vamos a identificar a uno en relación al otro, ¿sí? A través del número cuántico de spin. Estos 2 electrones van a poder habitar en ese orbital S en el nivel 1, ¿sí? Que van a estar en el espacio, digamos como más un medio o menos un medio. Perfecto. Ahora, si yo, además del electrón 1, que corresponde al hidrógeno, incorporé otro electrón más para vivir con él, ¿de qué elemento de la tabla periódica estoy hablando? Helio. Hidrógeno. El hidrógeno con un solo electrón, el helio con 2 electrones, ¿sí? Entonces, fíjense, el helio tiene 2 electrones para acomodar. ¿Cómo sé eso yo? ¿Cuál es el número atómico del helio? 2. 2. ¿Eso qué me quiere decir a mí? Que hay 2 protones en el núcleo, ¿sí? En los átomos neutros, la carga negativa siempre debe ser igual a la positiva para compensarla, ¿sí? Entonces, de acá deduzco que yo tengo que acomodar 2 electrones en el caso del helio, porque hay 2 protones en el núcleo, y estoy hablando de un átomo de tipo neutro. Entonces, fíjense que ya acomodé 2 electrones
caracterizando al elemento helio. Si yo quisiera acomodar un tercer electrón, ¿sí?, en esta configuración electrónica, ¿de qué elemento estaría hablando? Ya con 3 electrones acomodados. Litio. El litio. Del litio, muy bien, del litio. Ahora, si yo quiero acomodar el tercer electrón, ya para tener el elemento litio, ¿en qué N lo voy a acomodar? 2. 2. 2, ¿sí? Porque acá en el nivel 1 yo ya no puedo acomodar más, ¿sí? Solo puedo acomodar 2 electrones. Y es razonable porque es un orbital muy chiquito que está muy cerca del núcleo, ¿sí? Más de 2 electrones no entran. Me voy a ir al nivel 2, un nivel que está más alejado del núcleo, en el segundo piso del edificio, ¿sí? Está más alejado de la entrada del edificio, que vendría a ser el núcleo. Nivel 2, acá el N es igual a 2. 2. ¿Qué L voy a tomar? 0. Fíjense. 0, ¿sí? 0. Voy a estar hablando de un orbital también S, de un orbital de tipo S. En este caso, ¿sí? ¿Qué M voy a tener? 0. 0. ¿Y qué S voy a tener? Puede ser cualquiera de los dos. Más o Cualquiera de los menos. dos. Vamos a empezar por el más o medio, ¿sí? Perfecto. Ahí ya acomodé 3 electrones. Esto que se corresponde con el elemento litio. ¿Cuál elemento tiene 4 electrones acomodados en el átomo? El berilio. El berilio. Voy a acomodar el cuarto electrón para construir el berilio, el átomo de berilio. ¿Qué N voy a emplear? 2. 2. 2. Podría hacer todo esto igual, ¿sí? Y cambiar acá el más un medio por el menos un medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Estando chicos en pantalla. ¿Vale? Bueno, voy a ir borrando esto para que podamos verlo mejor. Este es el berilio, ¿sí? Voy a poner rojito para que lo tengamos presente. El berilio, ¿sí? Perfecto. Ya tengo a los 4 electrones acomodados. Sí. Perdón. A ver, esperen que voy a callar el Lola. Ese es Lola, no es el bajo. Esperen un segundo. Ahí estamos. A ver, volvamos acá. Si en vez del berilio yo quisiera armar la estructura del átomo del boro, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene el boro? 5. 5. 5, ¿sí? A ver cómo lo armamos al boro con 5 electrones. ¿En qué N va a estar el boro? Fíjense que acá ya tengo todo ocupado, ¿no? Tengo ocupado este, el 1S y el 2S. Con 5 electrones. Con B. A ver. ¿El N cuál va a ser? 2. 2. El N va a ser 2. Muy bien, acá lo tenemos en 2. El L, 1. 1, ¿sí? Porque acá ya completé todos los otros. El L va a ser 1. ¿A qué tipo de orbital se corresponde el L igual a 1, no? Letra. P. Muy bien. Entonces ya voy a estar hablando de una forma geométrica distinta, ¿sí? En los S era esférica, circular. Ahora vamos a estar hablando de orbitales lobulares, ¿sí? En donde voy a acomodar este electrón. ¿Se puede repetir eso? Sí. Cuando yo ya tengo acá lleno el nivel 2S con los 2 electrones, ya había llenado antes el 1S también,
no me queda más espacio para acomodar en los orbitales S, sí que son circulares. Paso a los orbitales P, ¿sí? En donde el L es 1. En donde el L es 1. ¿Qué M? ¿Con qué M voy a empezar? ¿Con qué número magnético voy a empezar? Fíjense que tengo 3 posibilidades. Cada uno de estos M me va a definir un orbital con capacidad para alojar 2 electrones. ¿Con qué M voy a empezar? -1, creo. -1, perfecto. Y el S, siguiendo la tendencia que venimos teniendo, va a ser un medio. ¿Está bien? Ahí ya tengo acomodados los 5 electrones del boro, perdón, en el edificio del átomo. ¿Con qué voy a seguir? El carbono. El carbono va a ser igual al berilio, solo que en vez de -1 medio, voy a tener acá 1 medio, ¿sí? Con 6 electrones. Carbono. ¿Sigue? Voy a cambiar el más por el. Perfecto. Y ahora pregunto, si yo quiero armar el edificio para el nitrógeno, son 7 electrones. Voy a borrar esto de acá. Si yo quiero armar el edificio para el nitrógeno, ¿me ayuda? Nitro. Profe, Sí. ¿en ese es -1 o +1? La M. Bueno, si yo necesito acomodar 7 electrones, fíjense que ya acomodé 2 electrones acá en el M-1. ¿Con qué M voy a acomodar los otros 2 electrones que siguen? ¿En 0? En el 0. 0, muy bien. Entonces acá M va a ser igual a 0 y S va a ser +1 medio. ¿Sí? Ese va a ser el nitrógeno. Para el que sigue, que es el oxígeno, va a ser todo igual, excepto ¿qué cosa? -1 medio. Claro, acá en vez de +1 medio, -1 medio. Recuerden que podemos acomodar hasta 2 electrones por cada órbita. Y ahora pregunto yo. No el nitrógeno, acá sino el oxígeno. Ustedes vayan tomando con 8 electrones. Para el flúor, ¿qué va a variar? El M debe ser 1. Muy bien, el M que va a ser 1, porque ya llené con 2 electrones el M0, ¿sí? Ahí les muestro acá. N2, L1, M, en vez de 0 va a ser +1. Y acá en vez de -1 medio va a ser +1 medio. ¿Sí? Y después del flúor viene el neón, con 10 electrones, en donde acá en vez de +1 medio voy a tener -1 medio. Les muestro cómo se vería esto en la realidad, el átomo en la realidad, ¿sí? Porque todo esto es un análisis que estamos haciendo teórico. Miren, podríamos pensar de que los 2 primeros electrones están en el M-1, se corresponde con este lóbulo, ¿sí? Este orbital. El M0 se corresponde con este orbital que está dispuesto distinto en el espacio, ¿sí? Acá hay 2 electrones acomodados. Y el M+1 es este que nosotros tenemos acá, que puede acomodar también 2 electrones en el espacio. ¿Se dan cuenta? En total, ¿cuántos electrones podemos acomodar en un orbital de tipo P? 6. 6, muy bien. Los 2 del PX, que vendrían a ser el M-1, los 2 del PI, que son los del M0, y los 2 del PZ, que son los del P+1. Entonces, en total, 6 electrones podemos acomodar en este orbital P. En los orbitales S, ¿cuántos electrones podemos acomodar? Sea cual fuera el orbital S. 2. 2, ¿sí?
Todos los orbitales S pueden acomodar solo 2 electrones. Todos los orbitales P pueden acomodar 6 hasta 6 electrones, de acuerdo al elemento que estemos analizando, ¿sí? Porque no todos tienen los niveles completos de energía. ¿Se dan cuenta cómo se van armando las configuraciones, estos edificios con electrones? Sí, sí. Podría seguir yo con el nivel 3 de energía, ¿sí? Estaría ya analizando el sodio, lo hagamos. A ver, voy a borrar esto de acá, así no nos confundimos. El sodio, ¿cuántos electrones hay para acomodar el sodio? 11. 11, muy bien. 11 electrones para acomodar en el sodio. Hasta acá tengo acomodado 10 electrones, ¿sí? Hasta 2p. 10 electrones. Miren, voy a hacer esto, que es como un artilugio o se llama un atajo, ¿sí? En vez de hacer todo el análisis anterior para el sodio, y solamente indicar que voy a sumar un electrón, voy a resumir todo lo anterior hasta el neón, así, entre paréntesis, ¿sí? Y voy a agregar el electrón que falta. ¿En qué nivel de energía voy a agregar el electrón que incorpora en el sodio? En el tercero. En la S. En tercero, muy bien. Tercer nivel. Estoy analizando un electrón, ¿sí? Nivel 3. El L, ¿cuál va a ser? 0. 0. 0. Recordemos que podemos tomar desde 0 hasta n-1, o sea, 0, 1 o 2 en este caso. Vamos a ir al 0. Este 0 se corresponde con un orbital S, ¿sí? De forma circular. El M de este electrón, ¿cuál va a ser? 0. 0. Y el S más un medio, ¿sí? Si yo quisiera estructurar el magnesio, sería todo esto igual, excepto este último número de spin. Dos electrones, el magnesio, solamente voy a cambiar este número de spin, que en vez de menos un medio va a ser más un medio para no va a ser menos un medio. Y ahora les pregunto, y ya con esto terminamos, si en vez del magnesio yo quisiera armar al elemento aluminio con 3 electrones. ¿Cómo, profe? Al aluminio con 3 electrones. Tenés que cambiar el L y el M. El L va a seguir siendo 3, ¿sí? Para acomodar este último electrón. Acá ya acomodé los 2 electrones que podía, ¿sí? Acá ya acomodé los 2 electrones que podía con este L0. Va a ser 1 el L, muy bien. Entonces acá ya pasé a los orbitales P, ¿sí? Para acomodar ese electrón. El M, ¿cuál va a ser? -1. Menos 1, muy bien. Es lo primero que vamos a llenar, los 2 electrones con M menos 1. Y el S, bueno, más un menos. ¿Se dan cuenta cómo se va estructurando los distintos elementos, cómo se van acomodando los electrones? Sí, profe. Por eso les decía que a mí esta tablita me gusta mucho, porque es como que si ustedes la tienen presente, inclusive la pueden copiar en una hoja, les sirve como orientación, hasta después lo hacen solo, ¿no? A esto de acomodar los electrones. Pero mientras, es una buena guía para ir armando la estructura de los átomos con todos los ejercicios. Profe. Sí. Esa parte donde dice NE, ¿es necesario escribir? Ajá. Pasa que yo ya se los voy incorporando porque cuando nosotros armemos configuraciones electrónicas, acá estamos armando el átomo de manera figurada, ¿sí? Sumando electrones para ir armando los átomos de los distintos elementos. Pero cuando armamos las configuraciones electrónicas, hay una forma que se llama abreviada, en donde uno puede colocar entre paréntesis o entre corchetes la configuración electrónica del gas noble que antecede el elemento que uno está analizando,
y continuar solamente con los electrones últimos, ¿sí? Por eso está bueno que lo consideremos. Allá, eso es por gases nobles. Claro, esta Dale, configuración, dale. esto que yo puse acá, de alguna manera resume todos los electrones que yo acomodé hasta el gas noble neón, ¿sí? Sí, sí, configuración abreviada. Exactamente. No estamos hablando de configuración en este caso, sino que estamos armando figuradamente un átomo, por eso no se lo nombré como configuración electrónica abreviada. Pero sí, esto nos va a dar pie para armar configuraciones electrónicas abreviadas. ¿Sí? Bueno. ¿Tenemos que poner presente, profe? Sí, ahora vamos a tomarlo. No tomo lista, sino que yo saco una foto de quién es esta. Uy, 17 mensajes, chicos. Perdón, pero cuando les paso me perdí con los L y M. Luca, ¿pudiste encontrarte con los L y los M? No, pero voy a repasar para la clase que viene. Bueno. Bueno, veo que hay varias personas que se fueron y volvieron por el tema de la luz. No se preocupen por eso. El problema estaba cuando rendimos los exámenes, sobre todo, ¿no? Los parciales. Bueno. Profe, ¿deberíamos parar la grabación? A ver, esperen un segundito. Ahí no sé qué toqué. Ahí estamos. Si quieren ir colocando sus números de ajo, así. Santiago, bueno, nos quedamos, tomo los presentes y ya nos quedamos Santiago abuelo para analizar el tema. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Vayan dejando el presente. No retiras. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Nos vemos, profe, gracias. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos. Profe, ahora que ya estamos al fin de la clase, ¿le puedo consultar sobre un ejercicio del parcialito? Sí, sí. Había un ejercicio que teníamos que sacar si era aproximada la masa de dos compuestos distintos, pero no decía de cuánto era la aproximación que tenían que ser, porque daba 2 gramos, creo, 2,6 gramos de diferencia. Pero no sabemos no sé si la aproximación era de décima, era de gramos o de cuánto era. Bien, en esos casos nosotros nos fijamos en lo que han entregado en la hoja, ¿sí? Bien. ¿Cómo es tu apellido para que lo tengan en cuenta a la hora de resolverlos? De Petris. Bien, voy a tomar nota. Bueno. Profe, yo tengo una duda puntual. A mí me tocó el ácido férrico, y no, te juro que no sabía de dónde sacarlo, digamos. Y después lo busqué en ácido internet, férrico es el cloruro férrico, ¿se le sabe decir o no? O sea, una cosa es un cloruro férrico, que es una sal, y otra cosa es el hidruro, que es el compuesto que tiene hidrógeno y el metal. ¿Pero ese se nombra ácido férrico? No, es el hidruro. Porque a mí me parecía así en el parcial. Y ahí me trabé, no supe para dónde salir, digamos. Bien, ¿cómo es tu apellido?
Franco Molineri es el pedido. Yo ahora cuando me entreguen el parcialito, bueno, lo voy a ver y si es así, si no me recuerdo, no sé qué se puede hacer en ese caso. Bueno, voy a tomar en cuenta tu observación para ver si hubo algún problema en el enunciado, por ejemplo. Dale, gracias. De nada. Chao, hasta luego, suerte. Hasta luego, nos vemos. Profe, ¿Sí? en esto de los orbitales, ¿vamos a llegar a hacer como en los ejercicios prácticos con rayita para completarlo? Sí, después, digamos, vamos a armar configuraciones electrónicas de otra manera. Esto era hoy como para presentar el tema. Sí, porque algo me acuerdo, creo. Creo que estaba bueno el tema. Sí, claro que es lindo. A Barto no le gusta, pero porque él es más filósofo que químico. Y bueno. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Profe, ¿Alguien tiene más? Sí. soy Santiago, que le consulté por un cambio de curso que me hicieron esta mañana. Yo había solicitado el cambio hace un par de semanas y yo estaba en el curso 1 de 5 y bueno, hoy Sí. sin avisarme nada me pasaron al 1 de 3 y cuando entré a la V tenía todas las materias del 1 de 3. Supongo que ya me Ajá. habrán matriculado en todas esas materias. El tema es que, particularmente en esta materia de química, con el 1 de 5 que estábamos con la profesora Ayasa, si no me equivoco el apellido, em, Sí. estábamos terminando la unidad 1 y recién el primer parcialito de toda la unidad 1 lo teníamos la semana que viene. Y bueno, hablé con unos compañeros que están en este curso y me dijeron que ya rindieron el parcial a ustedes. Sí, ayer justamente rindieron el parcial. No sé si habrá alguna forma de arreglar eso o no tengo idea, la verdad. Bueno, deja que consulte con la jefa, la directora de cátedra, sí, la jefa de cátedra, Bien. a ver qué solución le podemos dar. Te pregunto, Santiago, ¿vos solicitaste el cambio de curso o te cambiaron así? Yo lo solicité al centro de estudiantes. Ah, bien. No, porque digo, si a lo mejor hacen cambios así sin avisarnos y sin avisarles a ustedes, como se va a complicar el tema de los exámenes. Sí. Pero si vos lo habías solicitado, es otra cosa. Sí, lo solicité el cambio hace un par de semanas. Perfecto. Bueno, Muchas ahí gracias. te contesto. De nada. Ay, Santiago, una cosa. ¿Vos me podés mandar un mail para hacerme acordar de que te den una respuesta? Sí, no tengo su mail, pero se lo pido a alguno de los chicos. Está ahí en el aula virtual al principio, como información Bien. general. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Acá voy a iniciar el video porque ya no estamos presentes. Ahí estamos. Bien. ¿Quién más tenía dudas? Yo tengo un problema similar al del chico anterior. Sí. Que estoy esperando un cambio de curso porque estaba en el 1 de 3 y me hicieron un cambio al 1 de 1 la semana pasada y les pedí que me devolvieran porque se lo había pedido a principio de mes y nunca me lo hicieron, entonces supuse que se había cancelado o algo por el estilo, como que no me lo habían tomado, y cuando me lo hicieron ya tengo todo organizado con grupos y todo. Entonces me dijeron que esta semana o la otra me cambian o sea, me vuelven al 1 de 3. Entonces el parcialito ayer no lo pude hacer y el del 1 de 1 lo hacen el 13, me parece, si no me equivoco. Entonces me pregunto si lo puedo hacer el 13 al parcialito. Ahí voy a consultarle a la directora de la cátedra a ver qué respuesta podemos darte a vos y a tu compañero también. Te pido, Fabricio, que me escribas por mail. ¿Puede ser? ¿Vos hiciste ayer el examen? No. ¿No? No. Pero vos avisaste, por eso, digamos, me suena tu nombre. Sí. Le avisé a la profesora Carraro y ella me dijo que le avisó a usted y después le mandó un mail. No sé si lo... Perfecto.
Entonces hagamos esto, mandame un mail para hacerme acordar de que te dé una respuesta